En los próximos minutos vamos a ir con otra información que ha sacudido, pero además nos vamos a meter un poquito más a fondo con una organización que se llama Stop Abuso Uruguay y cuyo eslogan es defendiendo derechos humanos de niños y adolescentes, porque está con nosotros la licenciada Nita Próspero, que es integrante del ejecutivo de esta organización. Nita, buen día. Buen día y muchas gracias. No, gracias a vos por estar acá tan temprano. Bueno, nos ha sacudido desde ayer esta información que indica que en el tan sonado caso María, lamentablemente sonado caso porque hay una muy pequeña personita allí en el medio, la justicia española archivó el caso contra el padre de la niña restituida de Uruguay a España en junio. Esto lo informó ayer Georgina Mayo en Televisión Nacional. La niña de 6 años volvió a España luego de que la Suprema Corte de Justicia de Uruguay rechazara el recurso de revisión del proceso de restitución a España. La pequeña y su madre, una uruguaya de nombre María, habían venido a Uruguay en abril de 2016. Peritajes judiciales realizados en España no permitieron concluir que había existido abuso del padre hacia la menor. Tampoco en Uruguay se pudo afirmar ese extremo, que tampoco fue descartado. Una decisión que permitiría la recuperación del vínculo con el padre, me lo pregunto yo, es probable, es Pablo el padre, con la pequeña bajo una supervisión técnica, obviamente, y también deja sin efecto las medidas cautelares de restricción, como la prohibición de contacto y acercamiento a 500 metros que se habían impuesto en la justicia uruguaya. Antes de entrar en diálogo con Nita, porque voy a arrancar por ahí, porque es un caso muy notorio, la madre dice que piensa apelar el fallo, eso lo publica el portal Ecos desde anoche, y algunas redes feministas en Uruguay han cuestionado duramente esta decisión judicial emitida en Biella, o en Biella, en España, decisión judicial que ha pasado, como bien decía la colega Georgina Mayo, por 10 jueces, 9 jueces en España y un juez acá. Sí, igual lo más grave no es lo del juez, porque acá hay un informe técnico que eso no vuelve a revisionarse. Vos podés apelar el fallo de un juez, pero acá se mintió con respecto a una situación de abuso que no existía. Y eso es lo más grave de todo, porque esto hace a lo endeble del sistema cuando hay una falsa denuncia. Es decir, acá inventamos a través de una... ¿Quién fue? ¿Una psicóloga, una psiquiatra? ¿Quién la atendió acá? Acá la atendió una psicóloga, una ginecóloga y una psiquiatra. Claro, ese equipo en Uruguay... Todo un equipo extraoficial, claro. ¿no? Sí, que no estaba mandado por la Suprema Corte de Justicia. De la parte de la madre, pero lo preocupante acá es que un equipo, que habrá puesto en juego su buen nombre, su buena profesión, pero un equipo nos vendió a los uruguayos la versión de que había un padre en España que era abusador, con el que nunca habían hablado, al que no conocían, y después cuando el peritaje se hace de forma correcta en España, con el padre presente, con toda la prueba, se dice, no, acá abuso no hubo. Claro. Después el juez podrá decir si tiene que ver o no al padre, ese es otro tema y lo podrás apelar, pero lo endeble de la demostración de cómo se manipula algo tan grave como una denuncia, ¿no? Antes que nada, bienvenida, que no te dijimos ni bienvenida. No, sí, me dijeron bienvenida, yo le dije buen día. Dije muchas gracias. Le dije buen día. Claro. Bueno, yo en realidad una de las primeras cosas que pongo sobre la mesa es cómo nos vemos en este momento todos interpelados como sociedad, porque al grito todos salimos a decir fulano abusador o fulano violador o un linchamiento de una persona que a veces ha pasado estando acá en Uruguay, imagínense, de acá a España, una persona que ni siquiera le habíamos visto nunca la cara, no sabíamos a qué se dedicaba, no sabíamos cómo era su entorno familiar, laboral, y además el empuje que tuvo todo esto en el lugar donde él vive. O sea, las movilizaciones a favor de él, defendiéndolo, el hospital donde él trabaja, la familia sin duda, pero quiero decir, allá se armó una página que decía Todos por Noa, que eran todos compañeros del hospital, gente de la ciudad, y donde se exponía ahí lo que era él con respecto a su hija. Porque no es el verdadero nombre, o sea, acá el caso se llamó Todos por María, pero no es el nombre de la pequeña. No, claro, seguro. Acá se puso María porque se llama la mamá. Sí. La mamá se llama María, no se va. Con respecto a todo ese trabajo técnico de 3 profesionales, hay uno que habla duramente del padre, por ejemplo. ¿En base a qué se hizo, por ejemplo? Hay un cuestionamiento del perfil psicológico del padre. Sí, ¿en base a qué lo hace yo creo que ahí hay una impericia y una mala praxis de la profesión, porque yo siempre estoy diciendo de que cuando uno está testeando a un niño, cuando está periciando, cuando está haciendo un psicodiagnóstico, es imprescindible
saber el entorno de él. O sea, hay un abanico de opciones ahí que a veces cuando la mamá me dice, mira, yo me voy y lo dejo con un tío, yo tengo que hablar con un tío, verlo y saber qué perfil tiene ese hombre, porque si el niño está mal, si el niño tiene alguna cosa que me está diciendo que está siendo maltratado o abusado, yo tengo que testear todo el entorno, porque puede ser un vecino, puede ser un amigo, puede ser alguien. En este caso se acusaba al papá. ¿Acá hubo una psiquiatra o una psicóloga fue? Fue una psicóloga, una psiquiatra infantil y dice que era sexóloga. O sea que hicieron el perfil del padre y no lo vieron ni un segundo. No, nunca. No, todo a través de lo que yo de repente... relato de la madre, de repente. Exacto. A través de un relato yo te condeno a cantidad de cosas. O sea, todo lo que nos protege, como eso de soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, o todos somos iguales ante la ley, o la carga de la prueba, que es una de las cosas constitucionalmente válidas para yo tener la garantía de que realmente me dejaron defenderme, acá se atropelló todo. Eso yo decía que era lo más grave, porque en definitiva acá en Uruguay se puede criticar que la Suprema Corte de Justicia medió y demoró el traslado, pero son demoras judiciales, son la precaución que puede o no tomar un juez con decisiones personales. El problema es lo técnico, ¿no? Porque más allá de... Porque también para el juez en esta realidad, o para cualquiera en este país, en donde tenemos mucho femicidio, es muy difícil ponerte en el medio. La línea del medio se ha corrido mucho por proteger. Exacto. Es decir, puedo decir, bueno, pero tampoco podemos negar que en Uruguay muchas de las denuncias, que tampoco hay pruebas, son reales porque terminan matando a la mujer. Seguro. No podemos decir que tampoco muchas de las denuncias son reales porque muchos niños son abusados. Pero hemos entrado en un extremo que claro, si mi esposa o tu esposa dijeran algo nuestro que no fuera cierto, ya morimos. ¿Cómo lo siempre. demostrás? Por supuesto. Ya te destrozan, es decir... Una llamada telefónica o una denuncia falsa va alcanza. Está pasando... Que estaría bien que nos destrozaran si realmente pasó algo. Digo, si inventaran algo. Porque tú me decías el otro día... Si vos tenés el derecho a defensa, por lo menos podés poner tus argumentos, o tu insanía, o tu cosa relacional, porque ¿qué pasa? Hay parejas que desde el punto de vista relacional, de repente hace 10 años que se maltratan mutuamente, pero que llega un momento que yo digo, bueno, ahora la culpa la vas a tener vos, levanto el teléfono, te acuso, y a vos te echan de tu casa, te sacan el auto, te sacan en un montón de cosas. Ha pasado con gente que vive de repente en una chacra donde trabaja y vive ahí, que lo han dejado en situación de calle. Y nunca se habla de los suicidios que hay en Uruguay. ¿Suicidios de hombres? Claro, de hombres que pasaron en un año de 400 a 650. No estamos hablando de suicidios porque son... Hombres que quedan desarraigados de su familia, de su trabajo y estigmatizados como que eso es el golpeador, es el violador. Sí, en realidad yo siempre aclaro de que cuando nosotros trabajamos con estos niños vulnerados y obstaculizados y un montón de cosas, nosotros testeamos mucho alrededor durante casi 6 meses el entorno de esas personas. No importa que sea una abuela, una tía, una madre, un padre, pero testeamos mucho. ¿Dónde vive? Con el... claro, seguro. Todo lo que hace, todo el entorno, el abogado que tiene, cómo se defiende, si está pagando la pensión que es un derecho del niño. O sea, nos aseguramos tanto, que no es eso de una pericia de 20 minutos. Es un seguimiento que nos cuesta mucho, que nos acercamos mucho. Nosotros con este papá hace 2 años que estamos en contacto, tendríamos que habernos equivocado todos. Y además hay una cosa que es sublime y honorable, que él dijo: nunca vayan a ir contra la mamá de mi hija, porque es una de las cosas que más ama a mi hija, a su mamá y a su papá. Por lo tanto, no quiero, ni yo tampoco voy a iniciar... Esto lo dijo conocida la resolución de ayer, además, ¿no? Sí. Es decir, que no quiere hablar nada. No, pero hubo mucha gente que hizo mucho daño y contra esas personas creo que sí que va a ir. Ha pasado, perdón Jorge, un segundo. No, porque ayer decía algo interesante, charlando con ella en Buscadores, que forma parte, para no salirnos del tema de esto, de salirnos de la franja del medio, que muchas veces los abogados sugieren, denunciarlo por tal cosa, denunciarlo por violencia, denunciarlo por tal otra. Y en esta época de inclusión te diría que las abogadas sugieren. O las abogadas. Los abogados lo digo como genérico. Sí. ¿Qué es lo que pasa? El otro día lo decía un abogado hombre, y nos dijo, sí, yo en realidad esa chicana me la enseñaron y la uso. ¿Qué? ¿Decirle a su clienta? Decirle a mi clienta que cuando ella no quiere que su hijo vea al papá, ¿qué hacemos? Porque ya me hizo un escrito de incumplimiento, que incumplo con la visita. Bueno, entonces, una de las cosas que podemos hacer es
lo acusás, no lo acuses de cosas muy fuertes, ¿viste? Pero acusalo de que te molesta, que te llama, que se aparece en la esquina, eso ya es una cosa. Y ya es una alerta, ¿no? Exacto. Inmediatamente la medida cautelar surge y a veces absolutamente desmedida, ¿no? Porque además tampoco se investiga. O sea, en realidad, si yo cometí algo y me dicen, bueno, por ahora no te acerques y en 10, 15 días voy a evaluar esto, voy a ponerme a investigar, no se investiga. Claro. No te acerques y no se investiga nada. Cumplí los 180 días y después vemos qué pasa. Pero a los 180 días ella pone otra denuncia. Entonces tenemos un padre, por ejemplo, que yo la verdad que esto parece como de Walt Disney, que tiene 78 denuncias en estos 4 años. Claro, le fueron prorrogando lo que no los ve nunca. No los vio más. ¿Pero justificadas o...? No. ¿Cómo van a ser justificadas si nunca? Primero, a ver, si ustedes me dicen justificadas, sí, no, mirá, se investigó hoy, no. No se investigó. Simplemente a los 180 días lo que pasa es que como no se demostró que vos fuiste un violento, yo la archivo. Claro. Pero si me vuelven a hacer, la vuelvo a sacar y te vuelvo a poner. Después la vuelvo a archivar. Y después estamos en medio de una situación donde hay cientos o tal vez miles de padres que no pueden ver a sus hijos. Y familias. Seguro, la familia del padre tampoco. Las familias son muchísimas personas son, muchísimas. Hay padres que vienen y me dicen, mirá, yo es verdad, hace 6 años que no los veo, o los veo en Facebook porque ponen alguna foto, o algún amigo me acerca una foto, pero mi mamá, que era la cosa más adorada para ella, murió sin volver a verlo. Y hay una cosa muy importante que yo siempre digo, hay abogados que se tendrían que dedicar a otra cosa, no a familia, ¿no? Que hagan cualquier otra cosa, porque la verdad que no tienen absolutamente nada ni de moral ni de ética. Pero hace poco una abogada se acercó a nosotros y nos dijo, me tienen que ayudar, porque yo estoy defendiendo a un hombre que estaba trabajando en el puerto donde hay cámaras y la señora en Pando prendió fuego la casa, se acuchilló y le mandó poner una tobillera a él. Pero además la decisión la tomó la mujer, no la tomó la justicia. Ella en el juicio, cuando al hombre le dijeron preséntese porque tiene una denuncia, no, pero mire que estaba trabajando, hay cámaras, no toman en cuenta nada. Dice la abogada. Cuando decimos no toman en cuenta nada, hablamos de los jueces, los fiscales. Los jueces no toman en cuenta de que haya una abogada que diga, pero vayan a buscar las cámaras del puerto que en ese horario él estaba. No me interesa, le ponen la tobillera porque la mujer está gritando, me va a venir a matar. Claro. Sí, porque además el hombre sigue siendo inocente, tendría que haber, él no tiene por qué probar su inocencia. Yo lo que digo es que los hombres hoy en día andan por la calle en libertad condicional. Obvio, tenemos muchos violentos, tampoco lo estamos negando acá porque la cantidad de femicidios que hay es muy alta. Sí, es un problema grave. Es un problema grave. Una cosa es una cosa. Lo que estamos hablando es de no pasarnos para el otro lado. Claro. No circular por la vía de... Yo lo que creo es que con todo esto de la ley integral de violencia, porque cuando nos llamaron para preguntarnos como Organización de Derechos Humanos qué pasaba con esta aprobación en las comisiones, ¿no? Esta ley integral de violencia de género, que en realidad se llama una ley integral para para impedir que la mujer viva con violencia o fuera de violencia, una cosa así. No me acuerdo porque están... No importa el término exacto, pero se entiende. Yo lo primero que les dije es, pero el título en realidad me rechina. Como bioeticista y como trabajadora en derechos humanos, lo que digo es que yo no le puedo asegurar a los calvos que tengan una vida libre de violencia. Ni a los petizos, ni a los... En fin, la ley que quiero tratar de que las mujeres vivan libre de violencia, también la podría hacer para todos los demás que tenemos el mismo derecho. Claro. Entonces, no podemos trabajar de esa forma sexista o inconstitucional o atropellando el derecho del artículo 8, que somos todos iguales. Y la ley, bueno... ¿Qué pasa con las organizaciones feministas cuando te escuchan hablar así? ¿Que te saltan al cuello? Sí. Yo qué sé, no sé, todos tenemos derecho a discutir y enfrentar. Yo lo que hablo es con fundamentos, con cosas que están en la Constitución o con cosas que están en el Código del Niño y la Adolescencia o con cosas que están en la Convención de los Derechos del Niño. Los niños, en el Código del Niño y el Adolescente dice que tienen derecho a vincularse de igual forma con las dos familias. Yo no estoy hablando, porque además siempre dice, siempre que el interés superior del menor no sea vulnerado, obvio, eso es así. Sí, ese es el Nadie centro del está trabajo. Pensando de que, pero yo siempre digo, los abandónicos
no están, no quieren estar, claro. Y cuando uno tiene un bebé de un hombre así, el hombre se va. Y el resto de las cosas que son relacionales, si yo tengo un vínculo patológico o tóxico con una persona, lo tengo que cortar o lo tengo que denunciar. Pero aparte de esos dos extremos, yo tengo cientos de padres y de familias que hoy en día quieren formar parte de esa educación, de esos hijos, que se les está impidiendo. Y no solo causa mucho dolor. Mirá que no todos somos iguales, hay quienes lloran, pero hay otros que dicen, no, yo así no quiero vivir, o me mato o la mato, y no tiene nada que ver con que sea mujer. Acá voy a dar el teléfono de Stop Abuso Uruguay para que lo mejor sería mandar un WhatsApp inicial, ¿no? Es decir, para iniciar el contacto. Sí. Es el 098-793-578. Voy de nuevo. 098-793-578. 098-793-578. Stop Abuso Uruguay, defendiendo derechos humanos de niños y adolescentes. Está en la página igual de Facebook, el teléfono. De Facebook. Acá 5 mensajes, leo rapidito, están entrando cataratas de mensajes, por ejemplo. Quiero escuchar a las organizaciones feministas radicales pedir perdón por el manoseo que hubo con esa niña. Ya varios jueces dieron el visto bueno en este caso, vulneraron los derechos de esa niña y dejaron a un padre sin ver a su hija. Eso pasa mucho en Uruguay y nadie dice nada. Bueno, nadie dice nada, no, por eso está la licenciada Nita Próspero hoy acá. Buenos días. De este tipo de circos que armó la madre de esta niña, lamentablemente hay muchos en Uruguay. Tengo pruebas gracias a Nita y a Stop Abuso, que desde un principio defendieron los derechos de Noah. Buen día, muchachos. Conozco 2 casos que denunciaron. Tras uno lo ve poco y a otro hace tiempo no lo ve. No, bueno, en un caso a uno lo ve poco al hijo y al otro no lo ve. Qué tema sensible el que están hablando. ¿Cuántos de estos casos, por ser mentira, las denuncias y manipulaciones terminan en un femicidio? Porque la presión es demasiada hacia algunos hombres que o cometen un asesinato o se suicidan. Acá dice, a mí me fusilaron hace 2 años, dice alguien que escribe desde el 097. Hace 12 que no veo a mis 2 niñas. Tuve que retirarme de la trama judicial porque si no se iban a quedar sin papá. Y fue muy angustioso. Por suerte la vida me premió y encontré a otra compañera y con su hija desamparada de 4 años y me tomó como su papá. Acá también hay mensajes a través del 1234, por ejemplo Ángel, que dice que lo vivió en carne propia. Mi mujer me denunció falsamente, como no resultó, usó la línea para sacarme de la casa. Después Rita, qué emoción escucharte, felicitaciones, saludo para ti, los 2 genios que te entrevistan, dice Lilian Fernández, que es del Casmus, se ve que te conoce de allí. Y quería preguntarte, porque nos trajiste también aquí como información, que están tratando de hacer o están haciendo recorridas parlamentarias para intentar la modificación del artículo 34 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En realidad es incluir algo muy breve, un articulado único que dice: cuando el juez determine la guarda compartida por ambos padres con tenencia de uno de ellos, deberá procurar que el tiempo de contacto con los menores hijos, parte de los padres, sea dividido en partes iguales, de tal forma que se garantice un contacto equitativo con ellos. Esto no se da, no estamos hablando de la tenencia, estamos hablando de la guarda, es decir, verlos. No se da el contacto equitativo con padre y madre. Esto es cuando no hay problema, aparentemente. No se da ni equitativo, ni se da poquito, ni se da nada. Por eso te decía, nosotros trabajamos con parejas que se separan o se divorcian en forma conflictiva, queda con claro. con mucha bronca y con mucha carga de te voy a hacer lo peor que pueda y además te voy a hacer pagar con lo que más amás, que son tus hijos. Eso son frases que además estas personas que vienen a pedir ayuda las tienen en un mensaje de WhatsApp, donde reciben mensajes, no lo vas a ver mientras así vengas con todo. A ver, son cosas que uno a veces dice, pero ¿cómo tanta impunidad? Sí, porque no hay un solo juez que quiera ver ni mensajes, ni videos, ni nada, que son pruebas que llevan los abogados, o que llevan los padres, o que lleva la abuela, o que lleva de que no se los dejan ver. Entonces, vos entrás en el circuito judicial y olvídate, porque tenés que tener mucho dinero, mucha paciencia y pasan años. Pero el que no tiene dinero y el que no tiene tiempo porque se le va, son los niños. Pues los niños nacen de los 2, están desde los 2, 3, 4 años hasta los 12, 14, 15, 18. Es más, después ya están tan manipulados, claro. Por eso de no lo... Esa es la edad clave, ¿no? Entre los 3 y los 10, 11 años. Seguro. Es en la que el conflicto lo viven a pleno. Y
después los niños terminan diciendo, soy yo que no te quiero ver. Claro. O sea, están tan manipulados emocional y psicológicamente. Es más, hay niños que se les han dado baños de agua helada para que no quiera ir con el padre. Si vos me decís que querés ir con tu padre, yo te hago tal cosa, o yo te quito tal cosa, que es un poco lo que se hizo a esta niña española, ¿no? Se le quería dar premios, paseos, juegos, para que repita el relato del adulto, y en las grabaciones se siente a una persona susurrarle y a la niña diciendo, y bueno, pero no me acuerdo todo lo que me querés hacer decir. Terrible. Como sé que no tiene mucho tiempo, Anita, sí. Ponete los auriculares, por favor. Adelante, Enrique. Hay una cosa y me gustaría saber, ¿por qué motivo no se da el nombre de los profesionales que atendieron y nos vendieron el famoso, digamos, veredicto que dictaminó que el padre era violador y abusador, en fin, todo eso? Bien, primera aclaración antes que hables, Nita. Lo primero es que no son profesionales que hayan trabajado al servicio de la justicia. Fueron estudios privados. Eso ya lo dijimos, pero me parece subrayarlo, me parece importante. En realidad en el expediente está todo lo que se puede decir de las pericias que en definitiva la sede judicial no tomó en cuenta cuando se dice el psicólogo. Voy a decir cualquier cosa. Pues, sí, Pirulo. No, pero dice IJL, la psiquiatra, sexóloga, LM y la ginecóloga, tanto, expresan todo esto, y la sede judicial dice, se descarta por estar en conflicto con... De interés, claro, de interés con la parte, por lo tanto se le tomó como parte interesada y se le descartó por parte de la justicia. Sí, obvio, porque vos presentás todas las pruebas y los testigos. Cuando el testigo es un amigo, cuando el testigo es un familiar, cuando el testigo dice, no, todo esto no se va a ser tomado en cuenta porque hay un conflicto de interés. Sí, acá la justicia en realidad demoró todo esto. Pero porque había también el abogado del padre había sido cuestionado en Uruguay, es decir, también había un cuestionamiento allí del accionar del abogado del padre. Yo en realidad estoy asombradísima de cómo se llevó todo esto y a su vez orgullosa, digamos, porque el padre acá tenía un abogado de oficio, la madre tenía un semejante estudio que la representaba, Ferrere, que es el más caro del país, el más pesado, sí. digamos, el mejor en calidad y en todo, y el doctor Walter Pritch, que fue el primer abogado que representó a la niña, excelente también, porque tampoco había cometido colusión. Los abogados que patrocinan niños pueden hablar con las dos partes, y es más, deberían hablar con las dos partes para saber un poco el panorama que tienen. Igual se le descartó y se tomó a la doctora Luz Calvo, que fue una de las catedráticas que fue a la Comisión de Constitución a hablar sobre este proyecto y que habló a favor. O sea, las cátedras ya fueron a la Comisión de Constitución y hablaron a favor. ¿A favor de? De este proyecto de ley de equidad de tiempo. Ahora apareció un consejo consultivo que no lo podemos ubicar por ningún lado, que opinó en contra. Entonces, no se sabe qué es el consejo consultivo. No sabemos porque dice así: Consejo Consultivo Nacional Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente. ¿Y dónde está? En el oráculo de Delfos. Entonces, buscamos por la web, buscamos en Presidencia, buscamos en el INAU, buscamos en todos lados, y cuando dimos con el mail decía Ana Olivera. ¿Ana Olivera, la subsecretaria o la directora de secundaria? La del MIDES. Entonces dijimos, pero el Consejo Consultivo Nacional Honorario, todo eso es Ana Olivera. No, por debajo de eso venía firmado por Goyeneche, Arismendi, Ana Olivera, no sé qué tiene que ver eso con un consejo consultivo que representa a niños. Y que están en contra de la equidad de tiempo para un padre y una madre. Sí, porque parece ser que lo primero que exponen es que es adultocéntrico, cuando está hecho desde la mirada del niño y del derecho que tiene el niño a tener las dos familias. Pero además siempre recargo sobre esto de que las dos familias son las dos que protegen, que dan oportunidades, que dejan crecer y que dan las culturas de cada lugar, y de que por eso somos tan diferentes cada uno, porque somos
mitad papá, mitad mamá. Es así. Nita, te vamos a dejar libre, sé que no tenés más tiempo, te vamos a invitar más adelante. Hoy te pedimos disculpas, nos hemos centrado en un caso puntual, porque pero la tarea de ustedes es con cientos, miles de niños a lo largo del año, y hay lindas noticias también. Hay una cantidad de cosas, pero sobre todo lo que quiero es que más adelante vuelvas y estaremos en contacto para poder difundir lo que hace Stop Abuso Uruguay, defendiendo derechos humanos de niños y adolescentes. Repito, si quieren contactarse con ella, manden un WhatsApp que serán todos respondidos, pero se podrán imaginar que cuando aparece una entrevista de este tipo es una avalancha de mensajes al 098-793-578. Repito, 098-793-578. La licenciada Nita Próspero fue quien nos acompañó. Muchísimas gracias, buenos días. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.